clases. Ya, la clase pasada comenzamos a ver como los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Habían compañeros y recuerdo que estaban súper emocionados con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y yo les dije que estaba bien, pero que en el fondo es un tema que no nos pertenece a nosotros directamente, no es historia nacional, por lo tanto no deberíamos emocionarnos tanto, ¿ya? Porque esto nos sirve como información general, pero no es nuestra historia, pues no es nuestra historia de nuestro continente, de nuestro país, ¿ya? Así que lo vamos a ver, pero de una manera bien amplia, ¿ya? Si alguno de ustedes necesita alguna información particular, en especial, la vamos viendo si es que está dentro del contenido. Entonces, hoy día vamos a ver las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahora en adelante va a aparecer como 2GM, ¿ya? Para no decir de cada rato Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Así que el objetivo de la clase de hoy es identificar las características que se destacan de la Segunda Guerra Mundial y analizar el impacto a nivel mundial a partir de imágenes y también de análisis de fuentes. Así que acá también vamos a decir que los colores van a ser bastante clásicos y tradicionales porque es un tema bastante importante, es bastante serio, entonces por eso no le quise poner como tanto colors. Ya, acá lo primero que vamos a ver es un mapa. Mi idea no es que entiendan lo que está dentro de los cuadritos rojos porque no se ve bien, ¿ya? Al expandirlo como que el mapa se me desarmó entero. Entonces acá vamos a tener este primer mapa. Recuerdo que la semana pasada un compañero me dijo, profe, eso no es la Gran Guerra. Acá está la respuesta. Se conoce como la Gran Guerra. Se dice que es la Gran Guerra principalmente porque abarca, se supone, a todo el planeta, ¿ya? A todos los países del mundo. O sea, no a todos los países del mundo, pero sí a todos los continentes. Nos vamos a dar cuenta que acá aparece, espérenme, estoy emitiendo a alguien, aparece Estados Unidos con el tema de la Real Guerra del Pacífico. Acá Europa, la URSS, Japón, y vamos a tener acá también metido en el conflicto a África. Pero no a África porque África quiera meterse al conflicto, ¿ya? Sino que a África porque dijeron, esta es la mía, vamos a sacar territorio de África. ¿Ya? Vamos a ver acá otro mapa que se ve mucho más claro. Y vamos a ver que en este mapa, vamos a ver primero que los colores o los países que están en verde son los que van a pertenecer al eje. ¿Cuál es el eje? ¿Qué países estaban en el eje? Lo vimos en la clase pasada. Y los que son aquí expertos en la Segunda Guerra Mundial deberían saber y de poder decirme quiénes son los países que están en el eje. ¿Y le genera conflicto eso, estimado Nicolás, que se le haya abierto el otro Zoom? Acá la compañera Antonia dice Tokio, Japón, Tomás dice Alemania, Italia y Japón. Súper. Oh, como que me resfrié, ojalá no sea corona. Ya, ahí tenemos, claro, súper, ese va a ser el eje. Todos los países que están en verde son del eje, Alemania, Italia y Japón. Y algunos países que se van a ir anexando luego y van a empezar a declararse aliados o partidarios del eje. Los que están en amarillo son los países que van a ser neutrales, pero que van a terminar siendo ocupados por los alemanes igual. ¿Ya? Entonces ellos van a decir, no, nosotros no vamos a estar en la guerra, pero Alemania los va a atacar. ¿Ya? Y ahí podemos ver que hay gran parte de África meridional o del centro, vamos a tener Groenlandia, que es el que está acá, ya países acá que van a estar dentro de lo que es la Micronesia, la Polinesia, acá el Asia, acá vamos a tener el Medio Oriente, ¿ya? Y algo muy en particular, ¿quién sabe cómo se llama ese país chiquitito que está en el norte de América del Sur? Ya sea por audio o Guyana por... Francesa. Guayana Francesa. Guyana Francesa. Súper bien. Ese país que nos corresponde está Surinam, Guayana y Guayana Francesa. Guayana y Guayana Francesa. Surinam. Vamos a darnos cuenta acá, chiquillos, que este país chiquitito que está acá y que está dentro de lo que es América del Sur, sí va a tener un enlace directo con Alemania, pero no es que ellos se vengan directamente hacia acá, sino que en el fondo, como que por casualidad, van a terminar ocupando ese territorio. Después vamos a ver que en naranjo, todos estos países son aliados. ¿Quiénes son los aliados? ¿Qué países estaban dentro de lo que se conoce como los aliados? USA, Rusia y todo eso. Ya, Rusia, que en ese momento va a ser la URSS,
Estados Unidos, ¿cuál más? Vamos a decir que son 4. Francia, Inglaterra. Súper, Francia y en este caso Inglaterra o Gran Bretaña. Maravilloso. Luego de eso vamos a tener los países en azul que van a estar declarados en contra del eje, pero no van a hacer nada. Así como que van a decir, estamos en contra, pero nada. Y dentro de eso aparece Chile, po. ¿Se acuerdan que yo les conté que Chile le declaró la guerra a Japón? Y fue como una súper vergüenza porque Japón nos dijo, no, gracias. Fuera de tiempo, no. Como cuando el hermano chico te pega en la pierna y tú como que lo mirás con cara de no me hace nada. Bueno, lo mismo fue con Chile y Japón. ¿Ya? Luego de eso aparece otro color como a mí se me ve como un amarillo un poco más claro, no sé si se les nota también, pero cuando vean la grabación van a ver los colores mejor. Están los países que van a ser neutrales, súper neutrales. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver, chiquillos, que en el fondo, claro, todo el país, todo el continente, todos los continentes, todos los países que están en el mundo, de una u otra manera tuvieron como una participación dentro de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? O la Gran Guerra, o la Superguerra, ¿ya? Entonces, viendo esto, podemos decir de manera automática que efectivamente es diferente a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial se dio principalmente en Europa, ¿ya? Y al final se metió Estados Unidos. Se supone que eso viene siendo como contenido directamente de primero medio. Vamos a ver que la Guerra Mundial se va a dividir en 3 etapas. La primera es desde el 39 al 41 y va a ser conocida como la Guerra Relámpago. ¿Por qué creen ustedes que se puede llamar Guerra Relámpago? Porque duró poco. Porque duró poco, ¿ya? ¿Por qué más podía ser? ¿Qué es un relámpago? Puede ser por audio o por el chat. Acá dice Iván que fue rápida. Súper. Duró poco y fue rápida. Allá tenemos 2 características básicas de lo que sería la guerra relámpago. Vamos a decir primero que el hito principal de que fuera la Segunda Guerra fue que Alemania va a atacar Polonia. ¿Ya? Alemania ataca Polonia sin... acá dice el compañero que fue espontánea. Súper, fue espontánea. A eso iba ahora con el tema del hito principal. Alemania... ¿Alguien iba a hablar? Alemania, entonces, como les decía, ataca a Polonia. Polonia es un país mucho más chiquitito. Y eso va a generar que Gran Bretaña y Francia entren automáticamente a la guerra. ¿Ya? En el fondo va a ser como, no, lo vamos... En un coloquial muy sencillo, es como que Gran Bretaña y Francia le prestaron ropa a Polonia. Porque en el fondo Alemania era mucho más grande y tenía mucho más ejército que Polonia. Así que ellos entran a la guerra directo, tratando de defender a Polonia, pero la URSS no entra a la guerra. ¿Por qué la URSS no entra a la guerra? Díganme. Por la revolución o algo así. No, la revolución francesa, la revolución de Rusia fue en la Primera Guerra Mundial, en 1917. Porque era un rival más de Alemania, les convenía no entrar. Súper, Tomás, por el pacto, chiquillos. Recuerden que había un pacto de no agresión entre Alemania y la URSS. Entonces, cuando Alemania entra a la guerra y ataca directamente a Polonia, Rusia dice, no, pues no me puedo meter si yo tengo un pacto de buena onda con él. Así que por eso la URSS se mantiene afuera. ¿Ya? Solo al comienzo va a ser Gran Bretaña y Francia. Y eso va a ser al comienzo. Comienza la guerra. Luego de eso, vamos a tener que los soviéticos van a atacar Finlandia. Ya ustedes saben que Finlandia es el país que tiene la mejor educación del mundo. Todo el mundo que va a querer vivir en Finlandia. Ya, entonces, ellos van a atacar a Finlandia porque ellos se niegan a entregarle territorios, ya, porque son territorios del país y ellos no quieren entregárselos a los soviéticos y en el fondo los van a terminar atacando. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a la URSS la van a expulsar de la Sociedad de las Naciones. ¿Qué es la Sociedad de las Naciones? Acá, antes de que me respondan, la compañera me dice que qué puede hacer con los trabajos atrasados. Todos los trabajos están en el Facebook, según la pestaña Historia, bajo la fecha del día que se entregó y la clase que se entregó.
En caso de que no lo pueda sacar por ahí directamente, mándeme un mensaje por el mismo Facebook para yo saber quién es y poder hacer como el intercambio de material, ¿ya? Y volviendo al tema, que es la Sociedad de las Naciones, Iván me responde que era un árbitro. ¿Ya? ¿Ya? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a ver, acá dice Tomás, si no me equivoco, fue una sociedad que buscaba mantener la paz y seguridad de todos los países que se habían creado, que se había creado después de en este caso yo pongo, después de la Primera Guerra Mundial. Súper. Como dice Tomás y como dice Iván, la Sociedad de las Naciones fue una organización, como un conjunto de países que se van a reunir manteniendo la paz. Dijeron ya, esto nunca más tiene que volver a pasar, no podemos volver a tener una guerra mundial, y van a hacer esta Sociedad de las Naciones que hoy en la actualidad es la ONU. ¿Ya? Cambia así como un poquito el nombre, pero es básicamente lo mismo. Y van a expulsar a la URSS de la Sociedad de las Naciones porque atacó a Finlandia. Y en el fondo, después va a haber un pacto, que va a ser el pacto de la paz en Moscú, la paz de Moscú, y Finlandia termina entregando los territorios igual, ¿ya? Termina así cediendo los territorios a los soviéticos igual, en el fondo. Entonces, ahí vamos a tener un hito bien importante porque la URSS no va a atacar a Alemania, pero sí al mismo tiempo va a tener su propio conflicto bélico con otro país en busca de territorios. Ustedes saben que esta guerra va a ser por un tema moral, un tema racial, pero también un tema de riqueza y territorio. Si usted quiere saber dónde está el conflicto, siempre tiene que buscar el dinero. ¿De dónde viene el dinero? Ahí va a ser el conflicto. Vamos a ver entonces que hay otra etapa que va a ser la anexión de Dinamarca y Noruega. ¿Ya? Vamos a ver que Alemania ocupa los territorios de Dinamarca y Noruega sin conflicto. Él llega, toma los lugares, se queda ahí, posiciona, pone ejército alemán. ¿Y cuál es el sentido de esto? Controlar el hierro y tener como la salida al Mar del Norte. ¿Para qué necesitan el hierro? Pregunta por los 0.000 millones de pesos. ¿Para qué Alemania puede querer el hierro? Díganme, por audio o por chat. Iván dice armas, pero por supuesto. Por supuesto que por supuesto. Para fabricar sus tanques, pero por supuesto. Tener el hierro, chiquillo, va a significar que ellos tengan mayor potencia armamentista para la guerra. ¿Ya? No sé si ustedes lo recuerdan, pero en la Primera Guerra Mundial, ¿qué creó Alemania? Para la Primera Guerra Mundial, ¿qué creó Alemania? Díganme, díganme, piénsenlo. No, en la Primera Guerra Mundial no hay todavía tanques. En la Primera Guerra Mundial, ¿qué crea Alemania? Lanzallamas. El lanzallamas ya, pero él crea algo peor, más chiquitito, más chiquitito, que va a servir para todo eso. No. Chile lo vendía. Y después, Alemania... Salitre falso. Salitre sintético. Salitre sintético. Sí, súper bien. Mismo. Muy bien, muy bien. Claro, pues genera aquí, como dice Manuel, y dice... Esta economía se fue a la vez. Exactamente, nuestra economía se fue, pero al menos 100. Como dice Manuel y como dice Tomás, el salitre sintético fue lo primero que creó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ellos ya tenían una experiencia previa con el tema de trabajar la materia prima para sacar armamento o sacar implementos para generar armamentos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tener el hierro para ellos va a ser, pero lo más bacán de lo bacán de lo bacán. Pero eso va a ser rapidito. Después vamos a tener otra etapa que va a ser The Funny Word, la guerra de broma. Yo les mandé dentro de la actividad que hicimos la semana pasada a que ustedes me dijeran qué era la guerra de broma. Así que este es el momento. Díganme, independiente de lo que sale ahí en el texto que yo escribí muy resumido, díganme, ¿qué es la guerra de bromas? A partir de las personas que ya me mandaron el trabajo y los que no lo han mandado todavía, escuchen. Pueden decirlo por audio o por chat. ¿Qué era la guerra de broma? ¿Qué era la guerra de broma? ¿Qué era la guerra de broma? Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Qué era la guerra de broma? ¿Qué era la guerra de broma? Profe. Dígame. ¿No era para que ¿cómo se llaman los que hicieron la guerra de broma? Los franceses con los ingleses, creo que fueron. ¿Ya?
Sí, ellos fueron. Sí, ellos fueron. Ellos pretendían que, o querían, como por ejemplo, declararle una guerra a Alemania, Ujú. pero no se atrevían hasta un día que ya dijeron, ya bueno, ya le vamos a declarar la guerra a Alemania, pero en ese día ya era muy tarde para que Ya, le declararan la guerra. ya, Y mientras iban haciendo la guerra, los alemanes no, ¿cómo se llama? No tenían, o sea, se estaban poniendo muy a la defensiva, ya, ok. ¿no? Sí, sí, vais por ahí, vais bien, vais bien. A ver, Tomás, no, súper, vais súper bien. Fueron Gran Bretaña, fue No, Francia. Alemania estaba poniendo sus tropas ya, estaba listo. Sí, sí, Y vais, Francia con Inglaterra ya se estaban poniendo muy a la defensiva. súper, súper bien, súper bien. Tenemos que ir pulir un poquito más la idea. Acá Tomás dice que fue cuando el Reino Unido y Francia le declara la guerra a Alemania y esta aprovecha de reagrupar filas y plantear su estrategia y tácticas. Esta se acabó en la Alemania invadiendo simultáneamente muchos países a través del... Ah, no, ¿sabes qué? Ahí me cuesta un kilo leer esos nombres. Bliss No, el Tomás Krieger, es seco. Bilsipap. Digamos Bilsipap. Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente acá. Como dicen ambos compañeros, que están súper bien en las respuestas, la guerra de broma fue un momento, fue un periodo en el cual, claro, Francia y también Gran Bretaña le habían declarado la guerra a Alemania, pero durante meses no hicieron nada, así como que ellos estaban ahí esperando, viendo, mientras Alemania, como bien dicen los compañeros, hacía tácticas, se agrupaba, hacía material, hacía armamento, y los demás estaban ahí mirando. Fue una etapa que estuvo dentro de lo que vamos a llamar la guerra relámpago, ya el primer gran periodo dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Les chiquillos, que, quitaron mucho tiempo. dígame. Les quitaron muchísimo tiempo. Sí, les quitó tiempo, les quitó territorio, les quitó recursos. Alemania en ese momento iba, pero a tope, liberando. Ya, entonces, para las personas que ¿Qué todavía no hubiese entienden, pasado si, dígame. qué hubiese pasado si Alemania hubiese atacado en el periodo en el que estos locos le hicieron o sea, Francia y Gran Bretaña le querían declarar la guerra? ¿Qué hubiese Lo pasado hicieron si... porque le hicieron perder. Si Alemania hubiese usado el tiempo que perdieron contra Francia y Gran Bretaña, haciendo sus tropas, armando, ¿qué hubiese pasado si Alemania hubiese atacado ya Yo creo que hubiese ganado la... la guerra. Sí, Yo creo que yo hubiese también ganado creo la lo guerra. mismo. Sí, yo creo que hubiese ganado la guerra, porque vamos a ver que en esta primera etapa, chiquillos, lo que vamos de la guerra de relámpago, eh, Alemania Hubiesen va, tomado Stalingrado de lo más. sí, sí, Alemania va liderando, profe. Francia le pidió un armisticio a Alemania. Sí, todavía no llegamos a ese punto, vamos a llegar a esa etapa en la cual Francia como que algo sucede con Francia. Ya entonces, en esta etapa la guerra de broma va a ser eso. Es como cuando, por ejemplo, dos personas que están ebrias pelean y te voy a pegar, oye, te voy a pegar, te voy a pegar, y no se pegan. Y te dicen así como, no, ya somos amigos. Va a ser lo mismo. Hasta que, como dice el compañero, Alemania dice, esta es la mía, así que empieza a ocupar territorio, ¿ya? A ganar mucho, mucho, mucho territorio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, se llama la guerra de broma porque no pelearon directamente, ¿ya? Pero para Alemania Alemania ocupó muy, muy bien este espacio temporal. Acá vamos a tener lo que decía la compañera de la derrota de Francia. Francia va a quedar en un momento dividida en dos, ¿ya? En el noroeste va a quedar bajo el dominio del gobierno y de los militares franceses, y el sur va a quedar en manos de un general que va a ser el general Pétain. ¿Ya? Vayan a ustedes a saber cómo se pronuncia en francés, pero en chileno, Pétain. ¿Ya? Y a él se le va a conocer como, en este caso, la zona completa va a ser la Francia de Vichy. Y ellos van a romper relaciones con Gran Bretaña y van a generar como una especie de paz o armisticio con el gobierno alemán, y van a usar también una política nueva que van a hacer ellos y se van a declarar abiertamente pro-nazi y totalitarios. Ya, entonces, en ese punto, Francia va a empezar a perder, porque va a perder la mitad de su territorio. Y con perder la mitad de su territorio, pierde la mitad de los recursos, mitad de ejército, mitad de espacio, de gente.
Ya, por lo tanto, esa va a ser una gran derrota para Francia, el hecho de que uno de los aliados que tenían ellos, que estaban dentro de esa zona, se dieran vuelta. ¿Ya? Yo creo que todos hemos vivido en algún momento un proceso en el cual una persona que usted cree que es de su confianza lo traiciona. Bueno, esto fue lo mismo. ¿Ya? La única diferencia va a ser que va a generar una gran cantidad de pérdidas para Francia. Acá el compañero dice, durante la Francia de Vichy, Japón tomó el control de la Indonesia francesa. Claro, porque van a empezar a tener, si cae cae Francia grande, todos los territorios que dependían de Francia van a empezar a caer, pues van a empezar a sucumbir. Algunos van a ser dominados por los alemanes, otros van a ser dominados por los soviéticos, otros van a ser dominados por Japón, ya entonces en el fondo va a ser como que se va a desgranar todo. Y vamos a tener otro punto que va a ser que Italia va a entrar como directamente a la guerra, así como con todo, porque Italia no quería entrar a la guerra hasta que Francia ya estuviera como dominada, porque le daba miedito, po. Entonces, ustedes saben que en el mapa Francia y también Italia están cerca. Entonces, en la vez que pierde Francia, Italia dice, esta es la mía, y va directamente al ataque, ¿ya? Y entra al conflicto. Es como cuando están en una pelea y alguien le pega al que usted le tiene mala y usted después va y entra. Es lo mismo. Podríamos decir que es un acto un poco cobarde, ¿no? Pero es lo que hizo Italia. Vamos a seguir con esto y vamos a ver que luego de todo esto, hasta el momento, ¿hay algún tipo de pregunta, acotación, algo? Dice Francia libre, además, durante la guerra. Sí, el sector del noreste va a pertenecer todavía al gobierno francés y va a tomar un nuevo líder, ¿ya? Por eso les dije que van a ser dos partes, va a quedar una parte dentro de los franceses y otra parte va a ser pro-nazi ahora. Vamos a tener también que en esta etapa Inglaterra también va a sufrir un ataque, y para ser bastante sencillo y muy específico, Alemania hasta aquí va ganando, insisto, va ganando. Entonces, con ese poder, ese super ego de sentir que va ganando, quería atacar todo. Entonces fue contra Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra no es tan grande como el resto de los países de Europa. Es grande, pero en esa época no tiene tanto poder como militar. Entonces, en el fondo, Alemania va directamente para allá, los quiere atacar, pero él no sabía que Churchill, que va a ser el primer ministro de Inglaterra, que para nosotros sería como un presidente, organizó a todos los militares, Royal Air Force. Los va a organizar de tal manera, a pesar de que eran pocos, a pesar de que tenían menos recursos, menos armamentos, ganaron. ¿Ya? Y eso va a significar una de las primeras pérdidas para el ejército alemán, ¿ya? Porque ellos jamás pensaron que iban a perder, pues si como les digo, Alemania iba a tope, ganando full, y de repente se encuentran con que Inglaterra, que era más pequeño en ejército, con una buena táctica, les ganó. Luego de eso vamos a tener la guerra de los Balcanes. Y en la guerra de los Balcanes vamos a volver a ver a Italia, que Italia ya se siente más poderoso, intenta atacar a Grecia, pero los griegos no se dejaron y hicieron que el ejército alemán empezara a retroceder. Luego de eso empezaron como a expandirse y a conquistar parte de Albania, que también va a ser un país del sector, pero después al final Grecia cae igual en manos del eje, pero de que se mantuvo y se defendió. Pero al final después sucumbió bajo el lugar. Acá dice, profe, ¿eso fue una guerra de aviones? Claro, o sea, van a ser bombardeos, ya va a ser un bombardeo. ¿Podríamos decir que fue una guerra de aviones? Sí, porque en el fondo llegaron como los aviones ahí, bombardean, pero los ingleses fueron capaces de replegar sus fuerzas y atacarlos igual, entonces ganan. Acá alguien me pone que cuando los alemanes no se lo esperaban, sí, los alemanes no esperaban que los demás estuvieran ahí y se pudieran defender. En Inglaterra ocurrió la batalla de Inglaterra, una batalla que ocurre en el aire, sí, Royal Air Force. Y ahí me encantan los aportes que están haciendo, chiquillos, en relación al tema.
me gustaría también que fuera menos textual y más pensado como por ustedes, ¿ya? Así como llegar y copiar y pegar está bien, pero no tan bien. Entonces podría usted así como tomarlo y resumirlo con sus propias palabras. Y ahí sería como épico, y ahí sería como un corazón feliz, absoluto. Ya, los jefes militares no querían ayudar a Hitler. Sí, pues en algún momento vamos a darnos cuenta que la gente va a empezar como la gente, los civiles, los militares, van a empezar a cuestionar un poco como el poder y la estructura de Hitler. Pues va a ser como, ya está como mucho, ya es como que le está dando mucho color Hitler y la gente va a decir, amigo, por favor, cálmate un poco. Ya, pero hasta el momento nadie ha abandonado a Hitler. Todos apoyan a Hitler, ¿por qué? Porque va ganando, po. Ya sí, yo les dije la semana pasada, el que gana la guerra es el que lidera. Acá vamos a ver que todavía estamos en guerra, pero aquí cambia, ¿ya? Y aquí vamos a conocer lo que se llama la Gran Guerra, la Superguerra, que va a ser desde el 41 al 43. Si se dieron cuenta, hay un leve cambio en el color de las diapositivas. ¿Ven? ¿Más claro? Oh. Gran Guerra. Lo primero de la Gran Guerra va a ser la invasión a la URSS. Alemania va a invadir la Unión Soviética sin previo aviso, a pesar de que tenían un pacto secreto, ¿ya? Y eso se va a llamar como la Operación Barbarroja. Eso va a ser algo, pero que va a generar un cambio radical en la guerra, porque se supone que había un pacto secreto de no agresión. Entonces, Rusia, o en este caso la Unión Soviética, no estaba preparado. No estaba preparado para la guerra, porque en el fondo ellos dijeron, ya, no vamos a pelear con él, pero llega él y pelea igual, entonces ahí, problema. En el primer punto gana el ejército alemán, dígame. ¿Ah? Alta traición. Alta traición. Rompió el pacto, no traicionó. Traición máxima, traición máxima. Vámonos a un ejemplo de la vida cotidiana, cuando usted le dice a la amiga, ese me gusta a mí, y tu amiga va tras él. Alta traición, eso no se hace. Alemania hizo lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer conflicto. Luego de eso, vamos a tener The Real Guerra del Pacífico. Cuando nosotros nos dicen que nosotros tuvimos la Guerra del Pacífico, mentiras, mentiritas. Chile en la historia nunca ha tenido la Gran Guerra del Pacífico. La de nosotros se tiene que llamar Guerra del Salitre, porque fue por el salitre, ¿ya? Y fue directamente más en tierra que en mar, ¿ya? La Gran Guerra del Pacífico va a ser cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Y ustedes saben que hay una película ahí, aparece Ben Affleck, hay muchos actores que no me acuerdo cómo se llaman, y hay una película completa que habla sobre una historia de amor y romance. ¿Por qué? Porque en el fondo en esa batalla Estados Unidos pierde, po. ¿Ya? Entonces en el fondo vamos a ver que Japón ataca Pearl Harbor, lentamente empieza a ganar, hasta la batalla de Midway, donde Estados Unidos empieza a ganar, cambia la estructura. Japón venía ganando hasta la batalla de Midway, luego de eso Estados Unidos empieza a ganar, y cuando Estados Unidos empieza a ganar, empieza a tener el dominio completo del Océano Pacífico en el sector, ¿ya? Así que ahí nos vamos a dar cuenta que en una primera instancia pierde Estados Unidos, pero luego de eso empieza a ganar. Y cuando él empieza a dominar el Pacífico, va a ser algo muy brutal, salvaje, súper cruel, porque Estados Unidos va a ir como con la mala onda de que ya habían perdido, ¿ya? Entonces, en el fondo, va con todo y contra todos. Acá vamos a tener, chiquillos, un mapa de cómo, básicamente, cómo se da esta guerra. Vamos a ver que lo que está en rojo es lo que corresponde a Japón ahí. Vamos a tener que lo que está como, debería tener como un puntero láser esta cosa. Lo que está como así, como líneas cortaditas, va a ser la extensión, lo máximo que tuvo Japón de dominio, ¿ya? Y después aquí aparece la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que son estas que parecen como champiñones en estas dos partes. Si se dan cuenta, son islas súper pequeñitas, ¿ya? Hay una distancia muy corta entre un lugar y otro, y acá se va a dar y esto va a ser realmente lo que es la Guerra del Pacífico. Cuando usted busque Guerra del Pacífico, va a salir esta información. No lo podemos comparar con nuestra Guerra del Pacífico, que fue así un poquito como en la costa del Océano Pacífico en el norte de Chile. Ya, así que tenemos que empezar a cambiar como los títulos ahí. Ya, luego de esto vamos a tener la guerra en el norte de África. Ya en el norte de África vamos a ver que Italia va a empezar a invadir Egipto, y Egipto va a tener como conflicto, van a llegar a atacarlo ahí, los alemanes los van a empezar a ayudar,
ya, por lo tanto, van a tratar los británicos los británicos como de expulsar a los alemanes, y al final de una guerra muy compleja van a ganar los británicos y van a sacar a las fuerzas del eje de África del Norte. Y aquí hasta este punto iba ganando, Blanca, estoy ocupada. Ya, hasta este punto va a ir ganando, termina, ¿te callo? ¿O te callo? ¿Te callo? Ya. Entonces, vamos a tener que hasta este punto iba ganando Hitler, ya hasta aquí, hasta aquí. Y ahí aparece un super meme que dice, santos cielos, hasta aquí va ganando Hitler. Estamos desde el 39 hasta el 43, ¿ya? Es una ganancia directa, absoluta, recursos, gente, territorio, va al tope. Luego de eso vamos a ver que, espérenme un momento, ahí sí, que hasta este punto ya pierden los alemanes en el norte de África, y acá cambia la estructura, y vamos a tener que ahora empiezan a ganar los aliados. Y acá vamos a ver que atacan Pearl Harbor, entra Estados Unidos a la guerra, y al igual que lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra a la guerra, ¿qué es lo que pasa? Que ellos vienen con el descanso, vienen con más armamento, vienen con más gente, por lo tanto ellos van a hacer como un punto inicial, clave, fundamental, para ganar la guerra al final. Vamos a ver que hay tres, dígame. Siempre robando todo. Sí, Llegan pero a piñar. como siempre Estados Unidos ganando todo, igual que en las películas, llegan al final y ganan, salvan el mundo, ahora todavía no lo hacen. Espero que lo hagan pronto, porque las películas, La Roca ya lo hubiese hecho, ya hubiese ganado, ya hubiese hecho la cura, ya todo, Sí. estaríamos salvados, si fuera la vida como en la tele. Vamos a ver que hasta este punto, chiquillos, hay tres momentos históricos que cambiaron el curso de la guerra. Stalingrado, Midway y el norte de África. Ya son los tres puntos donde empieza a ganar los aliados. Ya si se dan cuenta, en lo anterior venían ganando los otros, pero así, a tope, iban full ganando, pero con esos tres pequeños batallas se cambia el curso de la historia. Estados Unidos es como ese amigo que llega de los últimos a la fiesta, por supuesto, se toma todo y después termina curado en el suelo. Ese amigo es Estados Unidos, porque en el fondo llega al final y gana. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener esos tres puntos que cambian el curso de la guerra. Vamos a ver entonces que se hace una invasión a Italia, los aliados ya van a ganar, van a tener poder, van a invadir Italia. Al invadir Italia, Mussolini es obligado a dejar el poder. Ellos van a firmar un armisticio, que es una especie de prepaz, ¿ya? Y los alemanes van a empezar y van a tratar de dominar nuevamente Italia, no perder Italia. El problema es que no pueden, ¿ya? Una vez que Mussolini es sacado del poder, como que Italia se desinfla, y al final a Mussolini lo capturan unos militares como antifascistas y lo fusilan. Muere, RIP, era. Desaparece Mussolini, Italia cae. Luego de eso, vamos a tener que en Normandía, que va a ser un lugar cercano a Italia, cercano a la frontera, a la costa, van a tener que, llegan todas las tropas de los aliados, desembarcan en Normandía y empiezan a derrotar a los alemanes lentamente y finalmente liberan el país. Entonces Normandía es libre, deja de estar bajo el dominio nazi. Ya ahí tenemos un Bugs Bunny de la buena suerte. Y después de eso, vamos a tener que, como ya todos se están dando cuenta de que lentamente los aliados van ganando, van teniendo más poderío, van recuperando los territorios, se van a juntar los aliados y van a decir, ya, cuando se acabe la guerra, ¿qué vamos a hacer con los territorios? ¿Cuáles van a ser míos? ¿Cuáles van a ser tuyos? Y se empiezan a repartir las cosas. Ahí se va a dar cuenta Hitler de que ya está perdido y se suicida. Luego de este suicidio, cae la resistencia alemana y en el fondo ya está todo perdido, ya no hay más guerra, ya empieza lentamente como a desmoronarse. Pero Estados Unidos tiene la bala pasada, como decimos acá coloquialmente, y dice, a mí Japón me rompió Pearl Harbor, yo tengo que cobrar venganza. Y lo que hace Estados Unidos es que luego de que ya todos los países habían empezado a terminar la guerra, a decir, ok, esto se acaba, cae Italia, cae Alemania, pero Estados Unidos dice, no, yo no me voy de aquí tranquilo si es que no pego el último combo. Y es lo que va a hacer Estados Unidos, es mandar la bomba nuclear en un avión que se va a llamar Enola Gay
a la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto del 45. Ya es la primera vez en la historia de la humanidad que se ocupa la bomba atómica y va a matar aproximadamente a 100.000 personas. Ya, ok, eso ya fue terrible, pero Estados Unidos no feliz, no contento con eso, lo que va a hacer es que 2 días después, ¿qué hiciste, Blanca? 2 días después va a mandar otra bomba a Nagasaki, ya matando una cantidad similar de personas. Y cuando digo personas, no ejército, personas civiles, ¿ya? Y ahí finalmente es el fin de la guerra. Se acaba total y absolutamente la guerra. Fin de la guerra, ¡pum! Bomba nuclear. Acá tenemos la imagen de Hiroshima post-bomba, ¿ya? Eso claramente no va a ser al otro día. Y ahí se ven cómo está todo destruido, ¿ya? Y hay una persona que se puso a la foto. En este gráfico, chiquillos, vemos la cantidad de personas muertas durante la Segunda Guerra Mundial. Si se dan cuenta, lo que está solamente en naranjo son civiles, es decir, nosotros, gente común y corriente. Y lo que está con las rayitas diagonales es los militares. Los que más perdieron gente fueron Rusia. Ahí tenemos una gran cantidad de personas civiles que están muertas. Polonia perdió mucha gente civil en muy poco ejército. En Alemania casi no hubieron pérdidas de civiles, muy poco en comparación con el resto. Sí hay una gran pérdida de ejército en Yugoslavia, Rusia y el Reino Unido, pero si se dan cuenta, chiquillos, en general lo que más pierden van a ser la URSS y Polonia. Y lo que más pierden son personas civiles, ¿ya? No es gente del ejército, son civiles comunes y corrientes. Acá también vamos a tener el mismo gráfico. Si se dan cuenta, en general, las personas que más mueren son civiles, aliados. Es gente común y corriente, no es gente que está en el ejército. Ya es bombas que caen en lugares. Una compañera dijo, aquí empiezan a ocupar aviones. Por supuesto, esta va a ser la demostración de quiénes son los que mueren directamente una vez que empiezan a ocupar los aviones, porque tiran bombas en cualquier lado. Y en cualquier lado hay gente común y corriente, que no está, es como que ahora estamos en clase, ¡pum!, nos llega una bomba. No estamos haciendo nada, no tenemos relación con la guerra nosotros directamente, pero terminamos pagando la guerra. Vamos a ver también, chiquillos, que acá ya es el momento de las conclusiones. Pregunta, y lo pueden decir en audio, lo pueden decir en el chat. ¿Quién perdió la guerra? Alemania, el eje. ¿Ya Alemania como tal? ¿O quién perdió la guerra? El eje Alemania, El eje. Italia y Japón. Italia y Japón. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta en relación a quién pierde la guerra? El eje. No, si ya sabemos que es el eje, ya tenemos claro que es el eje, tenemos claro que es Alemania y Japón. Acá un compañero dice, aunque en realidad nadie gana la guerra. Alemania y Japón. La verdad es que Thomas dice, la verdad es que ambos bandos perdieron de una u otra forma. ¿Ya? Súper. En relación a todo lo que ustedes dicen, chiquillos, ¿quién pierde la guerra? ¿Quiénes fueron los que más se murieron durante la guerra? Díganme. ¿Quiénes? La URSS. Ya, la URSS, correcto. Acá Iván, súper. La gente común y corriente, son los que pierden la guerra, porque en el fondo no tienen una ganancia directa. La gente que a ver, supongamos, la gente de Hiroshima, la gente que estaba vendiendo pan, que estaba barriendo la casa, esa es la gente que pierde la guerra, ¿ya? Acá los compañeros empiezan a decir los civiles, exactamente, la gente común. La gente común es la que pierde la guerra. Volvamos a la otra pregunta que sale acá. Dice, ¿quién ganó la guerra? Militares de los aliados. Los militares de los aliados. ¿Los militares de los aliados? El cabro de 20 años que fue a la guerra y perdió una pierna y ganó los aliados. ¿Él ganó la guerra? ¿Quién gana la guerra, chiquillos? Piénselo, ¿quién gana la guerra? El país. El país, hagámoslo un poquito más chico. ¿Quién gana la guerra? Estados Unidos, me dice un compañero. Nadie me dice Iván. María José, los que tienen el poder, por supuesto. Ellos son los que ganan la guerra, chiquillos. Ustedes pueden decir, no, es que Estados Unidos ganó la guerra. El gobierno de Estados Unidos ganó la guerra.
pero la gente que se tuvo que devolver, hay una cantidad de películas en el cine que hablan sobre los traumas de la gente que quedó después de las guerras, ¿ya? Y eso, más allá de una estrellita que le ponen aquí en el pecho para decirle muy bien, fuiste a la guerra, no tiene una ganancia directa. No es que la persona que haya ido, el militar que fue a la guerra y peleó, va a llegar y a la casa va a ser multimillonario y va a tener su vida resuelta, ¿ya? Acá dice, por Más eso, encima, profe, dígame. ¿sí o no? Sí. No, sí. No, dime tú. Y ya. Que más encima ni siquiera eran como personas como de 30 años, eran cabros como casi nuestra edad. Por supuesto, pues si cuando sacaba a la gente de la guerra 16, tiraban a todos. 17 años, 18. Sí, Eran cabros chicos, o sea, con suerte sabían pararse. sí, po. Eso es súper cierto. Acá los compañeros dicen que los que tienen el poder, por eso hay que tener memoria para no volver a caer en lo mismo, porque al fin y al cabo terminamos perdiendo nosotros. Súper, qué buena reflexión. En la guerra no hay ganadores ni perdedores, solo gente que pelea por motivos que no conocen. Súper bien, Tomás, súper, súper bien. Solo por ambición de los líderes. Muy bien, Andrea. Efectivamente, pues chiquillo. La guerra, cuando hay guerra, uno de repente mandan a la gente, como dice el compañero acá, mandaban a la gente, se acabaron los militares y vamos tirando gente a la guerra. Desde 15 para adelante, los que ya se puedan una arma, se van a la guerra, chao. Y si se mueren, una estrella porque se murieron y la bandera arriba de su ataúd, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que, como dice la compañera, hay que tener memoria. Entonces, en el fondo ya llegamos a la conclusión de la tercera pregunta. ¿Quiénes pagan los costos de la guerra? ¿Quiénes pagan los costos de la guerra? Los civiles. Las Los personas. militares, Los civiles, los militares, que de repente, dígame, Japón. Japón. ¿Japón directo, completo? No, Japón. Más bien una parte de Japón nomás. Sí, po, los Dos lugares. partes. ¿Cuáles son los lugares? Hiroshima y Nagasaki, una gran Súper. bomba atómica, los desastres. Ellos van a ser enorme. Con hoja. enorme, enorme. Ellos van a ser los principales, ¿quiénes van a ser los que van a pagar los costos de la guerra en el fondo? ¿Ya? Acá Iván pone las personas que murieron, los que perdieron, los que quedaron con trauma. Acá Tomás dice los civiles y los militares de los países que participaron, por supuesto, ellos son los que pagan el costo, ¿ya? Súper bien, chiquillos, súper, súper, súper bien. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Hoy día no hay tarea, no sé si ya les dijeron, pero vamos a tener tareas como una semana por medio. Ahí les dejo mis redes sociales. Me encantó esta clase, participaron súper bien, chiquillos. Y las personas que tengan dudas en relación a los trabajos que me deben, me escriben. Ya puede ser por correo, a mi Facebook o al Instagram. Y nos vemos la próxima semana, si Super Bad Bunny lo permite. Así que ahí nos vemos, chiquillos. Que estén bien, la clase se alargó un poquito, pero estuvo súper, súper buena. Me encantaron sus conclusiones en relación al tema. Chao, chao, chiquillos, cuídense. Ahí nos Profe, vemos, pórtense bien. cuídese. Chauchera, paz, igual. Chao, Bye. profe.